Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenidos a nuestro curso de gramática árabe de Islam en español. En esta oportunidad empezaremos con la lección 5 y hablaremos de la expresión de posesión que en árabe se conoce como al-idafa. Al-idafa. ¿Ok? Al-idafa es una expresión de posesión. ¿Qué quiere decir una expresión de posesión? Un ejemplo en español. El carro del profesor. El carro del profesor. ¿Ok? Esto es una expresión de posesión. Tenemos un objeto y tenemos el dueño de ese objeto, ¿no? El poseedor de ese objeto. Entonces, en árabe también tenemos lo mismo. Y se compone por dos partes. Mudaf y mudaf ilayh. Mudaf y mudaf ilayh. Mudaf significa poseído. ¿Ok? Entonces, una expresión idafa está compuesta por un mudaf, en este caso sería el carro. Y mudaf ilayh, aquí el poseído pertenece a el profesor. Entonces, mudaf, el carro. O mudaf ilayh, el profesor. En español utilizamos una preposición para unir ambas, del o de, y si sería de él, pero se une y queda del. ¿Okay? En árabe no vamos a utilizar ninguna preposición, sino una estructura que nos va a indicar cuando hay una expresión idafa. Esta expresión idafa, aunque no está aquí en el texto, se conoce como murakkab, que significa frase, murakkab idafi, murakkab idafi, una frase de posesión. ¿Okay? Entonces vamos a ver los ejemplos de las expresiones de posesión en árabe. Tenemos Kitabu Talibi. Kitabu Talibi. Kitabu Talibi significa el libro del estudiante. El libro del estudiante. Okay. ¿Cómo lo vamos a leer? Kitabu, y directamente nos vamos hacia la ta. ¿Por qué? Recuerden, Hamzatul Wasl, la no se lee, y la letra lam tampoco se va a leer porque la letra ta es una letra shamsiyya, por eso vemos una shadda. Entonces vamos a saltar de Kitabu Talibi, Kitabu Talibi, el libro del estudiante. Vamos a analizar la estructura de esta palabra, de esta frase. Kitabu significa el libro. Pero hay una pregunta, ¿por qué no tiene el artículo al? Bueno, porque en las oraciones idafis, ¿okay? En las expresiones de posesión, el mudaf, que es lo que es poseído, el objeto poseído, pierde su artículo alif lam, su artículo definido. Entonces, antes era al-kitabu y se transforma en kitabu. Otra pregunta, ¿por qué no adquiere entonces una dammatein? Porque sabemos que cuando las palabras comunes no tienen al, tienen una dammatein al final. En este caso no tiene dammatein porque sigue siendo un objeto poseído. Entonces, como está en una expresión idafi, no va a tener ni alif lam ni va a tener dammatein. Va a tener una sola damma, una sola haraka, una sola vocal sencilla. No va a tener tanwin. ¿Ok? Entonces, en este caso, kitabu. Y luego, el dueño del libro es el estudiante, at-talibi. At-talibi. Al estudiante sí le dejamos el artículo definido al y le ponemos una kasra al final. ¿Ok? Le ponemos una kasra. Cuando nosotros vemos esta estructura, kitabu, at-talibi, deducimos, aquí dice, el libro del estudiante. ¿Por qué? Porque kitabu no tiene el artículo definido al, tiene una sola haraka, una sola vocal, y el poseedor está en su forma natural, pero al final tiene una kasra, se vuelve en caso genitivo. Entonces, el mudaf ilayh, que es at-talib here, el dueño, el mudaf ilayh se pasa de caso nominativo a caso genitivo. Y
El mudaf permanece en el caso nominativo, si es que está en caso nominativo, pertenece en el caso en el que se encuentra actualmente, pero pierde el artículo definido y nunca va a cargar un tanwin o una dammatain o kasratain o fathatain. El mudaf ilay siempre va a estar en caso genitivo. El mudaf va a estar en el caso que le corresponde, o sea, puede estar en caso, depende de su posición en la oración, puede que esté en un caso genitivo o puede que esté en un caso acusativo o puede que esté en su caso natural el nominativo. Pero lo único que vamos a tener en cuenta con el mudaf es que va a perder su alif lam, su artículo definido, y que no va a cargar nunca un tanwin. Y lo que vamos a tener en cuenta con el mudaf ilayh es que siempre va a estar en caso genitivo y va a estar en segundo en la oración, igual que en el español. Kitabu Talib, el libro del profesor. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo vemos que hay tres palabras. La primera, ala. Ala, sobre, es una harf jar, es una partícula genitiva. Maktabi, escritorio. Maktabi. ¿Por qué Maktabi está en caso genitivo? Porque está precedido por una harf jar. Esta harf jar ala va a hacer que Maktab pase de Maktabu a Maktabi. ¿Por qué no tiene al si significa sobre el escritorio? Bueno, porque Maktabil Mudarris es una expresión idafa, es una expresión de posesión. Entonces, el mudaf, que es el Maktab, no va a tener alif lam y tampoco va a tener tanwin. En este caso va a tener una sola kasra. Y como les mencioné anteriormente, va a mantener su kasra porque está precedido por una partícula genitiva, por lo cual va a estar en estado o en caso genitivo. Y el mudaf ilayh o el dueño es el profesor, al-mudarrisi. Ese sí viene con su alif lam y también está en caso genitivo por ser mudaf ilayh. Entonces vamos a leer nuevamente. Ala maktabil mudarris, sobre el escritorio del profesor. Ala maktabil mudarris. Kitabu talibi ala maktabil mudarris. El libro del estudiante está ala maktabil mudarris, sobre el escritorio del profesor. Esta es una frase, una oración que está dividida en dos partes. Kitabu talibi ala maktabil mudarris. El libro del estudiante está sobre, se sobreentiende, sobre el escritorio del profesor. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Kitabul Mudarrisi. Kitabu el Mudarrisi. Mudaf, Kitabu. Sin tanwin y sin alif lam, sin artículo definido. Al Mudarrisi en caso genitivo. Kitabul Mudarris, el libro del profesor. Kitabul Mudarrisi o Kitabul Mudarris. Ahora, tenemos otro ejemplo. Qalamu Muhammadin. Qalamu Muhammadin. El lápiz de Muhammad. Qalamu Muhammadin. El lápiz no va a tener alif lam y va a tener una sola dhamma. No va a tener tanwin. Nunca puede cargar tanwin. Muhammadin. Muhammad en sí es un nombre propio. No va a cargar alif lam. Por eso va a tener kasratain. Pero no significa que sea un artículo indefinido. Lo que quiere decir es que es un nombre propio y obviamente al final va a terminar es un nombre propio árabe. Y acepta toda la declensión. Tiene fatha, puede tener fatha, fathatain, kasra, kasratain, dhamma, dhammatain. ¿Ok? Entonces va a llevar kasratain porque está en caso genitivo. ¿Ok? El lápiz de Muhammad. Qalamu Muhammadin. Vamos a ver lo siguiente. Madinatu Ruma. Madinatu Ruma. La ciudad de Roma. Madinatu Roma
Roma no va a cambiar, no puede tomar el caso genitivo, pero está en caso genitivo. Lo que pasa es que no es visible. ¿Por qué? Porque Roma termina en alef y la alif es una vocal larga y las vocales largas no pueden tomar vocales cortas. ¿Ok? Entonces, Madinatu Roma. Y la siguiente. Qimmatul Jabali. Qimmatu, la punta o como el pico. El Jabali. Qimmatul Jabali, la punta o el pico de la montaña. Entonces, mudaf, mudaf ilayh. Mudaf, mudaf ilayh. Mudaf, mudaf ilayh. Mudaf, mudaf ilayh. ¿Ok? Bueno, en este texto lo que está simplemente explicando lo mismo que estamos diciendo. Vamos a ver en el siguiente cuadro las siguientes expresiones. Kitabu Talibi. Kitabu, el libro, At-Talibi, del estudiante. El sustantivo poseído, que es el mudaf, que es la palabra kitab, está en caso nominativo, Kitabu Talibi. Mientras que el mudaf ilayh está en caso genitivo. Ahora, vamos a ver la siguiente frase. Ala maktabil mudarris. Sobre el escritorio del profesor. Ala harf jar. Maktabi, escritorio. Al mudarris, del profesor. Ala maktabil mudarris. En este caso, el mudaf es el escritorio, porque es el objeto poseído. ¿Está en qué caso? Está en caso genitivo. ¿Por qué? Porque está precedido por la partícula ala. Recuerden, ala hace que el sustantivo que viene después de ella se vuelva genitivo. Entonces, ala maktabi. No va a tener alif lam, aún a pesar de ser ala al maktabi, porque todavía está en la estructura idafi, está en una estructura de posesión. Entonces va a perder su alif lam. No va a tener nunca un tanwin, va a permanecer con una sola kasra o una sola vocal. Y al mudarrisi, pues al mudarrisi es el mudaf ilayh y por eso está en caso genitivo. ¿Ok? El siguiente. Babul beiti. Babul beit. Babul beiti quiere decir la puerta de la casa. Babu, caso nominativo. Al beiti, la casa, mudaf ilayh. Va a estar en caso genitivo por ser el mudaf ilayh. Imamu masjidin. Imamu masjidin. El imam de una mezquita. El mudaf ilayh en este caso es indefinido, no tiene alif lam. Y el mudaf ilayh no tiene que ser definido siempre. En este caso, si yo quiero decir el imam de una mezquita, obviamente no le puedo poner alif lam a la mezquita porque si no, no sería una mezquita, sino la mezquita. Entonces no es imamul masjid, sino imamu masjidin. El imam de una mezquita, de cualquier mezquita, ¿no? Imamu masjidin. Entonces va a tener kasratain porque está en caso genitivo y es un sustantivo común. ¿Ok? Imamu masjidin. Entonces vamos a ver los ejemplos. Kitabu talibi, ala maktabil mudarrisi, babul beiti, imamu masjidin. Ahora, la pregunta es, ¿por qué generalmente el mudaf está en caso nominativo si no tiene nada que lo preceda? Bueno, porque recuerden que el estado natural de los sustantivos árabes es siempre caso nominativo. Solo se vuelve caso genitivo o caso acusativo si hay algo que lo transforme. De lo contrario, permanece siempre en caso nominativo. Vamos a ver los siguientes ejemplos
teniendo en cuenta el i'rab o la última vocal. Es un diálogo que pasa entre dos personas. Said dice, أكتاب محمد هذا؟ أكتاب محمد هذا؟ أكتاب محمد هذا؟ Es el libro. ¿Es este el libro de Muhammad? Vamos a ver la estructura de la pregunta. Akitabu Muhammadin. ¿Es el libro de Muhammad? Hada, este. Se traduce en español como ¿es este el libro de Muhammad? Pero en árabe ponemos el hada en este tipo de pregunta al final. ¿Por qué? Porque el principio es a, que se traduce como es una forma de preguntar. Kitabu Muhammadin, la expresión idafi, Kitabu Muhammadin hada. A Kitabu Muhammadin hada. A Kitabu Muhammadin hada. La pregunta es, ¿podemos hacer la pregunta Hada Kitabu Muhammadin? Hada Kitabu Muhammadin. Se puede, pero no en el árabe clásico. Es decir, en el idioma que nosotros estamos estudiando en este momento, que es el árabe clásico, no se puede. Obviamente en el lahja, en el dialecto, sí se puede. ¿Okay? Cuando se habla dialecto, las reglas cambian un poco. Pero cuando estamos hablando de las reglas del árabe clásico, la forma correcta de preguntar, ¿es este el libro de Muhammad? Es de esta forma. Akitabu Muhammadin hada. También puedo decir, Hal hada Kitabu Muhammadin. Ese es el libro de Muhammad. Hal hada Kitabu Muhammadin. Pero esa es otra forma de formular la pregunta. ¿Okay? Nosotros todavía no hemos aprendido a utilizar hal. Entonces, hasta ahora, esta es la forma como hemos aprendido a hacer las preguntas. A Kitabu Muhammadin, ese es el libro de Muhammad. Hada, ese es el libro de Muhammad. Y Yasser responde, la, Hada Kitabu Hamidin. La, Hada Kitabu Hamidin. No, este es el libro de Hamid. La, Hada Kitabu Hamidin. La, Hada Kitabu Hamidin. ¿Ok? No, este es el libro de Hamid. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Said pregunta, ¿Eina Kitabu Muhammadin? ¿Eina? ¿Dónde? Kitabu, el libro, Muhammadin, de Muhammad. ¿Eina Kitabu Muhammadin? ¿Eina Kitabu Muhammadin? ¿Eina Kitabu Muhammadin? Yasir responde, Huwa ala al-maktabi hunak. Huwa ala al-maktabi hunak. Huwa, él, refiriéndose al libro, ala, sobre, al-maktabi, el escritorio, hunak. ¿Ok? Ahí. Hunak, ahí. Huwa ala al-maktabil hunak. Está ahí en el escritorio. Huwa ala al-maktabi hunak. Huwa ala al-maktabi hunak. Aina kitabu Muhammadin? Huwa ala al-maktabi hunak. ¿Ok? Él está ahí en el escritorio. Él está sobre el escritorio, ahí, prácticamente. Pero luego formulamos en español, está ahí en el escritorio. Luego, Said pregunta, Eina daftaru Ammar? Eina, ¿dónde? Daftaru, cuaderno. Ammar, de Ammar. Ammar es el nombre masculino. Eina daftaru Ammar? Y Yasir responde, Huwa ala maktabil mudarris. Huwa ala maktabil mudarris. Huwa ala maktabil mudarris. Huwa, él, refiriéndose al cuaderno. Ala, sobre, maktabi, el escritorio, el mudarrisi, del profesor. Huwa ala maktabil mudarris. Luego Said pregunta, Qalamu man hada?
Qalamu man hada. Qalamu man hada. ¿De quién es ese lapicero? ¿De quién es este lapicero? Qalamu man. El lápiz de quién? Hada. Este. Qalamu man hada. ¿Por qué qalamu no tiene qalamun? ¿Por qué no tiene dhammatain? Porque está preguntando de quién es qalamu man. Prácticamente hace parte de una expresión idafi, aunque el mudaf ilayh o el dueño en este momento sea desconocido, pero se mantiene su estructura de mudaf, de objeto poseído, no tiene alif lam y tampoco va a tener tanwin. Qalamu man, el lápiz de quién? Qalamu man hada, ¿de quién es este lápiz? Y Ali contesta, hada qalamul mudarrisi. Hada, este, qalamu, el lápiz de el mudarris. Hada qalamul mudarris. Qalam puede ser lápiz o lapicero, ¿okay? No hay ningún problema como lo queramos traducir. Luego Said pregunta, Eina haqibatul mudarrisi. Eina haqibatul mudarrisi. Eina, ¿dónde? Haqibatu, el maletín, o el portafolio, o el bolso. Haqibatul mudarrisi. ¿Dónde está el maletín del profesor? Eina haqibatul mudarrisi. Y Ali contesta, Hiya tahta al maktabi. Hiya, refiriéndose al haqiba, que haqiba es femenino porque termina en ta marbuta, entonces cuando nos referimos a haqiba, vamos a utilizar el pronombre hiya. Hiya tahta, debajo, al maktabi. Hiya tahta al maktabi, debajo del escritorio. Tahta es una tipo de preposición que significa debajo. Y como es una preposición, el sustantivo que le sigue va a estar en caso genitivo. Hiya tahta al maktabi. Hiya, ella o el maletín, refiriéndose al maletín, tahta, debajo, al maktabi. Hiya tahta al maktabi. Vamos a leer una vez más todas las oraciones del diálogo. ¿Ok? Empezamos por la primera. La vamos a leer una sola vez, así que presten mucha atención y concéntrense para que puedan leerlo conmigo. Akitabu Muhammadin hada. أكتاب محمد هذا؟ لا، هذا كتاب حامد. لا، هذا كتاب حامد. أين كتاب محمد؟ أين كتاب محمد؟ هو على المكتب هناك. هو على المكتب هناك. أين دفتر عمار؟ أين دفتر عمار؟ هو على مكتب المدرس. هو على مكتب المدرس. قلم من هذا؟ قلم من هذا؟ هذا قلم المدرس. هذا قلم المدرس. أين حقيبة المدرس؟ أين حقيبة المدرس؟ هي تحت المكتب. هي تحت المكتب. ¿Ok? Claro, espero que esto esté clarísimo para todos ustedes, que no tengan ninguna duda y bueno, si tienen alguna duda me pueden escribir para aclararla. A continuación tenemos unos ejercicios. Vamos a hacer estos ejercicios descargando nuestra unidad 5 en la página islamenespanol.co para practicar las oraciones idafi. ¿Ok? Hasta aquí vamos a continuar. En la próxima clase empezaremos con Hamzatul Wasal para explicar mejor este término. Hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.